Confía y descansa. Dos palabras sencillas, pero profundamente desafiantes para un corazón cansado. Porque confiar no es cerrar los ojos a la realidad, y descansar no es abandonar la responsabilidad. Confiar y descansar es una decisión espiritual, una postura interna que declara: no todo depende de mí, no todo está fuera de control, no camino solo. Vivimos en un mundo que glorifica la prisa, que aplaude el agotamiento y que confunde cansancio con productividad. Pero Dios nunca diseñó al ser humano para vivir en constante tensión. El alma no fue creada para sostener cargas eternas sin quebrarse. Por eso, cuando Dios te dice, confía y descansa, no te está invitando a huir de la vida, te está invitando a vivirla de la manera correcta. Confiar es soltar el intento de controlar lo que no puedes dominar. Es reconocer que hay batallas que no se ganan con más esfuerzo, sino con más fe. Es entender que no todo se resuelve corriendo. Algunas cosas se ordenan esperando. Y esa espera, cuando está sostenida en Dios, no es pasiva, es poderosa. Descansar no es rendirse. Descansar es apoyarse. Es dejar de cargar lo que no te corresponde. Es aceptar que tu fuerza tiene límites, pero la de Dios no. El descanso verdadero no empieza en el cuerpo, empieza en el corazón. Porque puedes dormir 8 horas y aún así despertar agotado si tu alma sigue en guerra. Confía y descansa significa creer que Dios está obrando incluso cuando no lo ves. Que su silencio no es ausencia, es profundidad. Que su demora no es descuido, es precisión. Porque Dios no trabaja bajo ansiedad, trabaja bajo propósito. Hay personas que viven tensas porque creen que si bajan la guardia, todo se derrumba. Pero Dios no se sostiene sobre tu tensión, se sostiene sobre su fidelidad. El universo no depende de tu preocupación, depende de su poder. Y cuando entiendes eso, algo se afloja dentro de ti. Confiar es entregarle a Dios el resultado, no solo el proceso. Es hacer tu parte con diligencia y luego soltar. Porque hay un punto donde el esfuerzo humano ya no alcanza. Y ahí es donde comienza la intervención divina. Descansar es permitirte respirar sin culpa. Detenerte sin sentirte fracasado. Porque no todo descanso es pérdida de tiempo. Hay descansos que son actos de fe. Cuando descansas en Dios, estás diciendo: creo que tú sigues trabajando aunque yo me detenga. Confía y descansa cuando el futuro te inquieta. Cuando las preguntas no tienen respuesta. Cuando el camino parece incierto. Porque la fe no necesita tener todo claro para avanzar. Solo necesita saber en quién confía. Dios no te pide que cargues el mañana, te pide que vivas el hoy. No te pide que resuelvas todo, te pide que confíes en Él. Porque el peso del futuro es demasiado para un corazón humano, pero no para Dios. Cuando confías, el miedo pierde fuerza. Cuando descansas, la ansiedad se debilita. Y cuando ambas cosas se unen, el alma
encuentra equilibrio. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no gobiernan tu interior. Este llamado no es suave, es firme, porque confiar y descansar no es opcional para el que quiere vivir en fe, es necesario. El que no aprende a descansar en Dios termina quebrándose por dentro. Hoy, estas palabras no son solo consuelo, son una invitación urgente. Deja de luchar solo, deja de cargar todo, deja de exigirte como si fueras infinito. No lo eres y no tienes que ser. Confía, porque Dios es fiel. Descansa, porque Dios está en control. Confía y descansa cuando el peso de la responsabilidad parece mayor que tus fuerzas. Cuando sientes que si no haces todo, todo se caerá. Esa sensación es una carga silenciosa que muchos llevan, pero que Dios nunca puso sobre tus hombros. Porque hay diferencias entre responsabilidad y autosuficiencia. Y Dios no te llamó a vivir esclavo del control. Confiar es aceptar que no todo depende de ti, que hay decisiones, procesos y resultados que están fuera de tu alcance. Y lejos de ser una debilidad, reconocerlo es un acto profundo de fe. La fe madura no intenta ocupar el lugar de Dios. Aprende a depender de Él. Descansar es permitir que el corazón deje de pelear con el futuro. Porque muchas batallas no se están librando hoy, se están imaginando mañana. Y ese mañana, que aún no llega, roba la paz del presente. Dios te llama a habitar el hoy, no a sufrir por adelantado. Confía y descansa cuando la mente se llena de pensamientos repetitivos. Cuando analizas una y otra vez lo mismo sin encontrar salida. Dios no te creó para vivir atrapado en ciclos de preocupación. Hay pensamientos que no se resuelven pensando más, se resuelven entregando más. El descanso verdadero comienza cuando decides creerle a Dios por encima de tus emociones. Porque las emociones cambian, pero la fidelidad de Dios permanece. Puedes sentir miedo y aún así confiar. Puedes estar cansado y aún así descansar en Él. Confía y descansa cuando sientas que estás dando mucho y recibiendo poco. Cuando el esfuerzo parece invisible, Dios ve lo que otros no ven. Nada que hagas con fe es en vano, aunque el fruto no sea inmediato. El descanso te permite seguir sin quemarte por dentro. Descansar en Dios es dejar de medir tu valor por lo que produce, porque tu valor no está en tu rendimiento, está en tu identidad. Y tu identidad no se pierde cuando te detienes, se fortalece cuando confías. Confía y descansa en medio de decisiones importantes. No tomes decisiones desde la ansiedad, porque la ansiedad distorsiona la visión. La paz de Dios no siempre elimina la duda, pero sí aclara el camino. Y cuando hay paz, hay dirección. Dios no te pide que vivas acelerado para probar tu fe. Te pide que vivas alineado, porque la prisa es enemiga de la confianza. El que confía no necesita correr desesperado, sabe que llegará a tiempo. Confía y descansa
cuando el silencio de Dios te incomode. El silencio no es castigo, es profundidad. Hay respuestas que no llegan en forma de palabras, llegan en forma de fortaleza interior. Y esa fortaleza se cultiva en el descanso. Descansar no significa que todo esté resuelto, significa que todo está en manos correctas. Y cuando algo está en manos de Dios, aunque no entiendas el proceso, puedes descansar. Confía y descansa cuando el cuerpo también lo necesita. Porque el cuerpo habla cuando el alma no escucha. El agotamiento no es señal de falta de fe. A veces es señal de exceso de carga. Y Dios se interesa tanto por tu cuerpo como por tu espíritu. El descanso es un acto de obediencia. Es decirle a Dios, confío en ti lo suficiente como para detenerme, lo suficiente como para soltar, lo suficiente como para creer que tú sigues obrando. Este llamado no es pasivo, es transformador, porque cuando aprendes a confiar y descansar, tu forma de vivir cambia. La ansiedad pierde poder, el miedo pierde autoridad y la fe comienza a gobernar. Confía, incluso cuando no entienda. Descansa, incluso cuando no todo esté resuelto. Porque Dios sigue siendo Dios y tú sigues estando en sus manos. Confía y descansa cuando el corazón esté cansado de esperar. Porque la espera prolongada no solo agota el cuerpo, desgasta el alma. Hay esperas que duelen porque no tienen fecha, porque no tienen señales claras, porque parecen eternas. Pero Dios no desperdicia ninguna espera cuando se vive desde la fe. La espera en Dios no es un vacío, es un taller silencioso. Mientras tú esperas, Él trabaja. Mientras tú te preguntas, Él prepara. Mientras tú dudas, Él sostiene. Y aunque no lo veas, algo se está ordenando a tu favor. Confiar en la espera es creer que Dios no se ha olvidado de ti, que no te ha puesto en pausa, que no te dejó al margen. El tiempo de Dios no es ausencia de acción, es acción invisible. Y descansar en ese tiempo es un acto profundo de fe. Confía y descansa cuando el pasado intenta volver a dominar tu presente. Recuerdos, errores, culpas que regresan para robarte la paz. Dios no te llama a revivir lo que ya perdonó. Él te llama a caminar hacia adelante con un corazón libre. El descanso verdadero también es aprender a perdonarte, a dejar de castigarte por lo que ya aprendiste, porque la culpa constante no edifica, desgasta, y Dios no sana corazones que se rehúsan a soltar el pasado. Confía y descansa cuando la comparación aparezca, cuando mires la vida de otros y sientas que vas tarde. Cada camino tiene su ritmo, cada proceso tiene su tiempo, y compararte solo te roba gratitud y descanso. Dios no te mide contra otros, te guía a tu destino. Descansar es aceptar que no tienes que demostrar nada para ser amado, que no necesitas competir para ser valioso, que no necesitas acelerar para ser aprobado. El amor de Dios no se gana, se recibe.
Confía y descansa cuando sientas que has perdido claridad, cuando no sepas qué paso dar. Dios no te exige certezas absolutas, te pide confianza suficiente para dar el siguiente paso. Y muchas veces, ese paso es simplemente descansar. Hay decisiones que no se toman actuando, se toman esperando, porque actuar desde la ansiedad suele llevar al error. La paz es un filtro que Dios usa para guiar. Donde hay paz, hay dirección. Confía y descansa cuando el miedo al futuro intente paralizarte. El futuro no es una amenaza cuando está en manos de Dios. Es una promesa en proceso. Y el que confía no vive anticipando desgracias, vive esperando fidelidad. Descansar en Dios es permitir que Él cargue lo que tú ya no puedes. Es soltar el peso del "y sí" y abrazar la certeza del Dios proveerá. Porque la fe no elimina todas las preguntas, pero sí sostiene el corazón. Confía y descansa cuando te sientas solo. Aunque nadie más lo vea, Dios está presente. Y su presencia es suficiente para llenar cualquier vacío. El descanso profundo nace de saberse acompañado. Y poco a poco, algo empieza a cambiar. La respiración se calma, la mente se aquieta, el corazón se afirma. No porque todo se resolvió, sino porque decidiste confiar. Hoy, este llamado sigue siendo claro y firme. No sigas cargando lo que no te corresponde. No sigas luchando solo. No sigas viviendo desde la ansiedad. Confía, porque Dios no falla. Descansa, porque Él sigue obrando incluso ahora. Principio del formulario. Confía y descansa, incluso cuando la vida no sigue el plan que imaginaste. Porque muchas veces el mayor desgaste no viene del problema, sino de la resistencia a aceptar que las cosas cambiaron. Dios no siempre cumple nuestras expectativas, pero siempre cumple sus propósitos. Y aprender esa diferencia libera el corazón. Hay etapas donde todo se reordena, sueños que se postergan, caminos que se cierran, personas que se van. Y en medio de ese movimiento interno, Dios te invita a confiar no en lo que ves, sino en lo que Él está formando. Porque cuando algo se cae, no siempre es pérdida, a veces es limpieza. Descansar en Dios es dejar de pelear con lo que no puedes cambiar. No significa resignación, significa rendición. Rendición a una voluntad que ve más lejos y ama más profundo. La rendición no te debilita, te alinea. Confía y descansa cuando el corazón se sienta frágil. Dios no te exige fortaleza constante. Él no espera que seas invencible, espera que seas sincero. Y un corazón sincero siempre encuentra descanso en su presencia. Hay dolores que no se van rápido. Hay procesos que no se aceleran. Y ahí es donde el descanso se vuelve una decisión diaria. Decidir no amargarte. Decidir no endurecerte. Decidir no perder la fe, aunque duela. Confía y descansa cuando sientas que has dado todo y aún así no es suficiente. Dios no te mide por resultados visibles, te mide por fidelidad.
Y la fidelidad sostenida en el descanso es más poderosa que el esfuerzo agotado. Descansar es aprender a vivir con límites saludables. Decir no cuando es necesario. Detenerte cuando el cuerpo y el alma lo piden. Porque incluso Dios estableció el descanso como principio, no como premio. El descanso es parte del diseño, no un lujo. Confía y descansa cuando el corazón se llene de preguntas sin respuesta. No todo se explica de inmediato. Hay verdades que se comprenden con el tiempo. Y mientras tanto, Dios te sostiene con su paz. La paz no siempre llega cuando entiendes. Muchas veces llega cuando confías. Y esa paz guarda tu corazón de decisiones impulsivas y pensamientos destructivos. Confía y descansa cuando la presión externa intente imponerte un ritmo que no es el tuyo. No todos los procesos son iguales. No todos los llamados avanzan al mismo paso. El pastor guía a cada oveja según su fuerza. Descansar en Dios es aprender a escuchar tu interior, a reconocer cuando la ansiedad está tomando el control y en lugar de acelerar, detenerte y volver a confiar. Hay una fuerza silenciosa que se activa cuando descansas, una claridad que llega cuando sueltas, una dirección que se revela cuando no estás desesperado. Porque Dios no grita sobre el ruido, habla en la calma. Confía y descansa, no como una frase bonita, sino como una postura firme del corazón. Una postura que dice, no entiendo todo, pero confío. No tengo todo resuelto, pero descanso. Y esa postura cambia la manera en que atraviesas la vida. Te vuelve más consciente, más sensible, más alineado. Porque cuando confías y descansas, dejas espacio para que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Confía y descansa, y deja que esta verdad se convierta en una forma de vivir, no solo en un mensaje que escuchas. Porque llega un punto en el camino donde entiendes que seguir cargando con todo no te hace más fuerte, solo te hace más cansado. Y Dios no quiere un corazón agotado, quiere un corazón firme, lleno de fe y en paz. Confiar y descansar es aprender a caminar ligero, a soltar pesos innecesarios, a dejar de vivir con el alma tensa como si todo fuera una amenaza. Cuando confías en Dios, el miedo deja de ser el centro de tus decisiones. Y cuando descansas en Él, la ansiedad pierde su voz dominante. Hay una madurez espiritual que se alcanza cuando entiendes que no tienes que controlar cada resultado para estar seguro. Tu seguridad no está en el control, está en la fidelidad de Dios. Y su fidelidad no depende de tu rendimiento, depende de su carácter. Confía y descansa cuando llegue el momento de avanzar otra vez. Porque descansar no es quedarte detenido para siempre, es recuperar fuerzas para seguir caminando con claridad. Dios no te llama a vivir pasivo, te llama a vivir confiado. Y un corazón confiado avanza con firmeza. Descansar en Dios te enseña a actuar desde la paz y no desde la presión, a tomar decisiones con sabiduría y no con desesperación, a hablar con calma y no desde el enojo. Porque la paz de Dios
Ordena lo que la ansiedad desordena. Confía y descansa cuando la vida te exija más de lo que sientes que puedes dar. Porque es en ese punto donde la gracia se manifiesta con mayor fuerza. Dios no te abandona cuando llegas a tu límite. Ahí es donde Él se hace visible. Descansar también es aprender a celebrar lo que ya has superado. Reconocer cuánto has crecido. Honrar el camino recorrido. Porque mirar solo lo que falta también cansa el alma. La gratitud devuelve perspectiva y renueva la fe. Confía y descansa sabiendo que Dios no termina lo que empieza. Que cada proceso tiene sentido. Que cada temporada cumple un propósito. Incluso las más difíciles. Incluso las más silenciosas. Porque Dios trabaja tanto en lo visible como en lo invisible. Hay una paz profunda cuando aceptas que no todo se resolverá hoy, pero todo puede ser confiado hoy. Que no todo se entiende ahora, pero todo puede ser entregado ahora. Y esa entrega diaria es descanso. Confía y descansa cuando mires hacia adelante. El futuro no es una amenaza para quien camina con Dios. Es un terreno donde su fidelidad ya está obrando. Tú no caminas hacia lo desconocido. Caminas hacia lo que Dios ya conoce. Y cuando haces de esta verdad tu postura diaria, algo cambia en lo profundo. El corazón se aquieta. La mente se aclara. El espíritu se fortalece. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no gobiernan tu interior. Hoy este mensaje se cierra, pero el llamado continúa vivo. Deja de luchar solo. Deja de cargar todo. Deja de vivir desde la ansiedad. Confía con todo tu corazón. Descansa con toda tu alma. Y camina sabiendo que Dios está contigo, guiándote, sosteniéndote y obrando a tu favor, incluso ahora. Final del formulario.